La gran mayoría en este lugar, y las personas que nos están escuchando por Zoom, y me incluyo, cuando éramos niños, hemos recibido todo tipo de consejo, indicaciones, directrices, instrucciones de cómo comportarnos, cómo hablar, cómo estudiar, con quién jugar. Prácticamente hemos tenido un padre, una madre, un familiar, hermano, tutor, que nos ha dicho lo que teníamos que hacer. Pero siempre esto con la finalidad de que no cometamos errores, ¿no? Hoy en día, cuando yo le doy un consejo a mi hijo tiene 9 años, yo le doy el consejo con esa finalidad, que no cometa un error. Luego pasamos a la adolescencia, ¿no? Dejamos de ser esos niños juguetones, traviesos, y pasamos a la adolescencia, juventud, donde ya pensamos que somos un poco más independientes, ya sea porque tenemos algún tipo de solvencia económica, por algún trabajo, o por el mismo ímpetu que tenemos o que tenía yo cuando era más joven. Y allí empezamos a tomar nuestras propias decisiones. Es decir, mayor edad, menor dependencia, si quieren llamarlo de una manera también, menor obediencia de los que en un momento fueron nuestras autoridades, fueron nuestros padres, algún familiar. Y como les decía, en ese momento empezamos a tomar decisiones sin consejo de nuestros padres y se suma nuestra poca experiencia. Y ante esto hay mucha probabilidad de cometer un error. De muy pequeño mis padres me recomendaban con qué tipo de personas rodearme, pero llegó un momento en mi vida que yo empecé a escoger mis amistades. Empecé a escoger a qué lugares yo podía ir o yo quería ir. Empecé a decidir qué cosa comprarme sin tomar en cuenta a mis padres. Y les quiero ser sinceros que muchas veces decidí mal. Y aparte de decidir mal, sufrí las consecuencias. Muchos de ustedes, al igual que yo, desde muy chicos, han recibido consejos de sus padres y han llegado a esa etapa en que ya ustedes deciden si toman el consejo o no toman el consejo. Y muchas veces tomar el consejo nos puede evitar cometer errores. Dice la palabra que sin dirección sabia, sin consejo, vamos a tropezar. Eso es inevitable. Seas adulto, joven esta mañana, sin dirección sabia, tarde o temprano va a pasar. Vamos a cometer alguna falta, alguna falla. Y esa dirección sabia, yo quisiera dejar claro esta mañana que esa dirección sabia solamente viene de Dios. Y como somos nosotros, muchas veces no la tomamos en cuenta. Dice la palabra en Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. En otra versión dice, donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Hoy en día, toda persona que se considera creyente, hermanos, si tú esta mañana te consideras creyente, estás bajo la autoridad de Dios. Esa es tu autoridad máxima. Él siempre está dispuesto a aconsejarnos para cada situación. Esas situaciones específicas que estamos atravesando. La pregunta es, ¿nosotros estamos dispuestos a recibir el consejo? Y si cometemos un error por no seguir el consejo, ¿sabemos reconocer el error? ¿O lo pasamos por alto? Como se dice, en algún momento dicen, no, lo ponemos bajo la alfombra. La Biblia nos dice, hermanos, que tenemos que recibir el consejo y la corrección porque muchas veces nos vamos a equivocar. Dice en Proverbios 19:20, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. El autor está dando
este mensaje al creyente sin importar la edad, no sé, así tenga 50, 60, 14 años. Nos dice que escuchemos el consejo, recibamos la corrección para ser sabio en la vejez. Pero todo se inicia en reconocer que cometemos un error. ¿Y cuál es el problema? Bueno, le voy a decir cuál es el problema, de repente ustedes también ya lo saben, es que nosotros muchas veces no queremos escuchar el consejo y menos aún queremos recibir la corrección. Porque el punto principal es que no queremos reconocer nuestros errores. Y esto es algo muy común en el ser humano. Revisaba una lista con los errores más comunes que cometen los emprendedores en Latinoamérica. ¿Y saben cuál era el error, el principal error en esa lista? No admitir un error. Entonces, tenemos también el ejemplo de la persona que cuando está manejando y de casualidad choca y te bajas y le dices, no, pero ese golpe ya lo tenías en tu parachoques. No queremos aceptar muchas veces cuando cometemos una falla, cuando hacemos algo malo. Y Dios está dispuesto a ayudarnos a cambiar esta realidad en nuestras vidas. Porque si nosotros reconocemos nuestros errores y aceptamos el consejo, es porque queremos conocer la verdad. Porque cuando tú pides a alguien que te diga si has hecho algo malo, tú quieres saber la realidad, la verdad, lo que tus ojos no están viendo. No quieres vivir engañado. C.S. Lewis dijo, si buscas la verdad, podrás encontrar confort. Podemos llamar ese confort bienestar, ¿no? Si buscas la verdad, podrás encontrar confort al final. No al inicio, al medio, sino al final. Si buscas confort, no encontrarás ni verdad ni confort. Entonces, C.S. Lewis nos está diciendo, pues, si tú quieres de verdad la verdad, vas a encontrar bienestar al final. Pero si tú no quieres que se te diga la verdad, no vas a encontrar ni verdad ni confort. En algún momento he escuchado a las personas que dicen, si tú ves algo malo en mí, dímelo, por favor. Y bueno, llega el momento de decirle eso malo a la persona. Y bueno, te encuentras pues ante una mala cara y en el peor de los casos ante un problema grande. Por algo, hoy en día existen, porque mientras preparaba esta palabra, empecé a investigar algunas cosas, ¿no? Y hoy en día se ofrecen desde talleres, seminarios, conferencias, hay libros para que la gente reconozca sus errores. Diarios como el New York Times ha hecho como una serie de artículos extensos del por qué es tan difícil reconocer nuestros errores. Cuando la respuesta es porque es muy difícil escuchar que algo hacemos mal. Es muy difícil reconocer que hemos cometido un error. Toda persona comete errores, creyentes como no creyentes, pero el creyente en Jesucristo tiene la responsabilidad, hermanos, de reconocerlo y hacer algo al respecto. Años atrás, el doctor Kim era el jefe de radiología del Kaiser Permanente en Denver, Colorado. Este doctor empezó a hacer una revolución en el área de las mamografías. Él tomó la decisión de guardar los registros de los casos que los doctores no habían sabido diagnosticar. Él tenía un grupo de doctores a su cargo, entonces empezó a recopilar estos casos y ver por qué no se había sabido diagnosticar. Él imprimió los resultados y los convirtió en gráficos y cuadros de Excel.
Dice este comentario que el terreno que pisaba era controversial y peligroso, ya que ponía en peligro la autonomía y el prestigio de los doctores, imagínense. Al mismo tiempo se ponía en juego la estabilidad de la institución al existir la posibilidad de ser llevados a juicio por las mujeres cuyos diagnósticos fueron errados. Los resultados de sus estudios trajeron como consecuencia el despido de una de las eminencias de ese Kaiser permanente, uno de sus doctores, que no había podido descubrir 10 casos en 18 meses. Otros 2 fueron despedidos en los siguientes 2 años. Además, se reasignó a otros 8 doctores que no reunían las características requeridas para realizar la tarea prevista. Quiere decir que esos doctores que habían sido designados para el área de las mamografías, por sus errores, habían tenido que ser sacados y ser llevados a otras áreas. Pero previo a esto habían dado malos diagnósticos. El trabajo de este doctor ha permitido un mayor nivel de seguridad en el diagnóstico a través de mamografías. Ahora, en ese momento los doctores analizan continuamente sus errores, buscando patrones significativos que ellos no hubieran detectado en una sola observación. Y aunque se ha tenido que bajar del pedestal a esos doctores de infalibilidad, el aprender de sus errores los está convirtiendo en verdaderos especialistas confiables. El doctor dijo que él ha tenido presente en sus investigaciones la más grande de todas sus obligaciones. Dice, yo estoy protegiendo a los pacientes aún de mí mismo. Hermanos, aprender de nuestros errores no es una tarea fácil. A nadie le gusta aceptar sus debilidades. Más de una vez hemos sido descubiertos actuando como niños que tratan de ocultar sus errores para evitar ser castigados o que se nos llame la atención. Yo recuerdo de niño, en una ocasión, haber visto las cajas de las gaseosas y con mis compañeros empezar a sacar las cajas y ponerlas en la mochila de mi compañero, ¿no? Estaba robando. Y al ser descubierto, yo negaba el robo de esas gaseosas. Aunque tenía las botellas en la mochila de mi compañero y botellas en mi mochila, y lo había hecho en presencia de todos mis compañeros, yo empecé primero a justificarme con esas razones ingenuas y difíciles de creer. Ya cuando las razones se volvían sin razones, empecé a llorar ya desconsoladamente frente al director y sabía que mis súplicas no me iban a librar de mi castigo por desobediencia y mentira. Sorprender a un niño en sus errores no es tan difícil, pero hacer que un adulto, y todos los que estamos acá somos adultos, reconozca que ha cometido un error, puede convertirse en una titánica y casi imposible tarea. Reconocer que un adulto ha cometido un error puede tardar años y mucho dinero en tribunales y contratando abogados. Porque detrás de esa incapacidad de que nosotros tenemos para reconocer que hemos cometido un error, ¿qué hay? Hay orgullo y mucha dureza de corazón, que inevitablemente van a llevarnos a una caída. Bien dice el proverbio en Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. O sea, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la arrogancia de espíritu. Hermanos, ¿cómo reaccionamos cuando las cosas salen mal? ¿Qué hacemos cuando no sabemos por dónde empezar a solucionar el problema que nosotros mismos hemos ocasionado por nuestros errores? Somos como el personaje del Proverbio 19:3,
Dice el proverbio, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra el Señor, contra Jehová, se irrita su corazón. Imagínense, así estamos nosotros muchas veces. Esta es la persona que por su desobediencia, irresponsabilidad, necedad, imprudencia, pierde el rumbo y sumado a eso le gusta culpar a Dios o a los demás, en vez de reconocer su responsabilidad personal en los fracasos de su propia vida. Es necesario, hermanos, que refresquemos nuestras conciencias esta mañana con algunos proverbios prácticos que nos van a enseñar a combatir nuestra incapacidad para reconocer nuestros errores. Quería nombrar solo 4 pasajes brevemente. El primero está en Proverbios 16:2. Y yo lo he denominado como que no podemos nosotros juzgar nuestras propias acciones. Dice el proverbio, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero el Señor pesa los espíritus, el Señor sondea, el Señor escudriña los espíritus. Hermanos, no basta con nuestra propia justificación o con la evaluación que nosotros hagamos de nosotros mismos. Es evidente que nosotros, como seres humanos, somos los peores calificadores de nuestras propias acciones. Es evidente también que acá el autor nos advierte que es un hecho que no podremos nunca hacer una correcta evaluación en solitario de nuestros caminos. Para nosotros siempre, pues, todo lo que hagamos está bien, siempre será limpio delante de nuestros ojos. A veces nuestra miopía evaluadora es insuficiente. Pero el saber que el Señor está atento y sopesando nuestro espíritu puede darnos la sobriedad suficiente, hermanos, para saber que Él está evaluando cada una de nuestras acciones. Y debemos ir a su palabra para poder reconocer la realidad de nuestras intenciones y acciones. Finalmente, como dice el Proverbio 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor va a permanecer. Como segundo punto, como segundo proverbio que nos va a ayudar o nos va a enseñar a combatir esa incapacidad para reconocer nuestros errores, está el Proverbios 18:1. Y ahí yo le he puesto como título es que escuchemos una crítica. Dice, el egoísta busca su propio bien, pero contra todo sano juicio se rebela. Hermanos, una persona que no reconoce sus errores se pone en evidencia porque tiende a enojarse cuando le hacen ver su error. ¿No les ha pasado que tú le dices a alguien, oye, parece que has hecho esto? No, tú estás equivocado. No, pero, ¿no? La situación es diferente, tú lo estás viendo de otra manera. Es alguien que siempre o la mayoría de veces prefiere aislarse, y yo podría también sumar eso, airarse, molestarse y creer que si no escucha voces contrarias, ese error va a desaparecer, se va a esfumar con el aire de la mañana, y eso no es cierto. No hay mejor cura para aceptar nuestros errores que aprender a escuchar con nuestros 2 oídos. Bien dice el Proverbio 19:20, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Ya lo leímos. Como tercer punto, tenemos el Proverbio 16:5. Este también nos va a ayudar a combatir esa incapacidad. Y dice el Proverbio 16:5 que yo le he puesto un título que es reconocer nuestro orgullo. Dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Nos cuesta reconocer nuestros errores porque el orgullo nos impide aceptar
que no somos tan brillantes o tan buenos como pensamos que somos o como quisiéramos ser. Quisiéramos ser siempre reconocidos por los demás, pero eso no va a pasar. A veces nos cuesta reconocer que hemos cometido un error porque vamos a perder ese lugar ya obtenido, ese lugar de importancia que podemos tener o nuestra posición. Pero les hago una pregunta, ¿será eso lo mejor? ¿No reconocer nuestro orgullo será una buena salida para nosotros como creyentes? Reconocer nuestro orgullo requiere pagar un alto precio, pero nos devolverá paz. Porque dice la palabra que riquezas, honra y vida son el pago de la humildad y del temor de Dios. Y como último proverbio para ayudarnos, está el proverbio 16:3, y este habla de una cercanía con Dios. Dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Exponer nuestros pensamientos ante Dios es la oportunidad precisa para que Él pueda ayudarnos, no solo a mantener nuestras ideas y planes firmes, sino también a modificarlos, mejorarlos o simplemente aceptar, hermanos, que por momentos fallamos y nos equivocamos. Es bueno saber que nuestro Dios soberano, nuestro buen Dios soberano, no es un simple observador de lo que nosotros estamos haciendo en el día a día, sino que también está pendiente y, como dice su palabra, el corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos. Pero para que el Señor pueda enderezar tus pasos, tiene que haber una cercanía. Para que el Señor pueda hacer algo en tu vida, manejar ese orgullo, manejar esa incapacidad, para que tú puedas reconocer un error, tiene tú que tener una cercanía con el Señor. Si entendemos, hermanos, que un error lo comete cualquiera, tendríamos que saber que el reconocer un error a nosotros no nos convierte en un cualquiera, todo lo contrario. Imagínense con humildad, ¿qué sería de nosotros? ¿Dónde estaríamos? Aceptar un error, reconocer nuestras faltas y pecados, nos va a enriquecer y nos va a hacer crecer como cristianos, que es lo más importante que nosotros deberíamos anhelar. Tenemos, hermanos, entonces, como para hacer un pequeño recordaris de lo que hemos visto, que no podemos juzgar nuestras acciones porque nos podemos justificar. Tenemos que escuchar la crítica cuando viene de parte de Dios. Tenemos también que saber que nuestro orgullo impide el reconocimiento de nuestros errores. Y finalmente, en humildad, acercarnos a Dios para que pueda haber un cambio en nosotros. Dios nos ofrece el perdón. Algo muy particular de esta palabra que estoy compartiendo con ustedes esta mañana es que es para todos. ¿Por qué? Porque todos cometemos errores. Todos estamos en ese, si queremos llamarlo de alguna manera, en ese saco. Pero esta mañana yo quisiera ilustrar la vida de un personaje en la Biblia para poder nosotros entender las consecuencias de no reconocer un error, porque también hay consecuencias, como todo en esta vida. Y es la vida de David. Muchos sabemos que David cae en un pecado atroz al robar la esposa de un hombre y luego, para encubrir su pecado, ¿qué hace? Hace que el esposo de dicha mujer sea asesinado. Muchos conocemos la historia. La mujer con quien adulteró David fue Betsabé y el esposo muerto fue Urías. Ese periodo de tiempo entre que David reconoce su error
y cuando comete el pecado. Algunos comentaristas dicen que es un año. Un año David se quedó tranquilo, como si nada pasara, habiendo hecho tal barbaridad: adulterar y matar, doble pecado. Puede ser muy evidente para nosotros hoy en día decir, pero claro, ¿cómo David no se va a dar cuenta? Bueno, la palabra nos dice que no lo reconoció inmediatamente. Él ejemplifica, hermanos, que él mismo no podía ver la magnitud de lo que había hecho. A sus ojos él estaba bien y seguía con sus planes. Nada pasó. Pero luego, ¿quién llega? Natán. Y así a veces nosotros no queremos que ser descubiertos cuando hacemos algo mal, y cuando llega la persona a decirnos, ya hasta temblamos. Pero llegó Natán y David pues como si nada pasara, pues porque primero le hizo una parábola. Entonces ya David contesta lo que hubiera contestado una persona en su sano juicio. Pero tenemos que saber que Natán fue un profeta que tuvo el coraje de denunciar el pecado de David. Dios tenía que mandar a alguien para hablar con David. Y David quedó al descubierto. Y cuando David es confrontado por Natán, él lo escucha, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes: escuchar cuando viene un consejo de parte de Dios, escuchar, leer su palabra y escuchar cómo Dios nos va a hablar, porque es la mejor guía, lo que va a escudriñar la profundidad de nuestros pensamientos, nuestras intenciones, es la palabra de Dios. Si tú tienes temor de repente de confesar a alguien una falta, un pecado por vergüenza, tienes la palabra de Dios al alcance de tu mano que te puede dar la certeza, la seguridad, si tú estás haciendo bien o mal. Y en ese momento, Natán fue el enviado del Señor para que David pueda reconocer que había pecado. Y él lo escucha y David inmediatamente confiesa y dice: he pecado contra el Señor. En 2 de Samuel 12, en el versículo 13 dice: entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. ¿Y qué hace David? Después de haber confesado, de haber reconocido su falta, de haber reconocido que había pecado, ¿va a rechazar o disminuir la gravedad del pecado? ¿Culpará a Betsabé? Dirá: sí, Natán, pero yo la amo y eso es lo más importante. La respuesta de David es clara. Se humilló y el Señor nos ha dejado todo el Salmo 51 para poder ver el arrepentimiento y esa plegaria pidiendo purificación de David. Vamos a leer el versículo 3 y 4. Y David dice esto después de haber sido descubierto. ¿Cuántos de nosotros tenemos la humildad para, después de haber sido descubiertos por un familiar, o por la misma palabra, por el Señor, de decir: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio? Hermanos, algo muy bonito, muy importante, muy precioso en la palabra de Dios es que la confesión de un pecado, la confesión de una falta, de una falla, de un error, trae consigo cercanía con Dios. ¿Cuántos de nosotros, por la dureza de nuestro corazón, no dejamos que Dios guíe nuestros pasos? No escuchamos sus consejos. Muchas veces hemos sido hasta desnudados por la palabra de Dios. Ha sido evidente que estamos haciendo lo malo delante de Dios y nos hemos negado a obedecer. Pero esa dureza que tuvo David por todo ese tiempo
y esa dureza que nosotros podemos tener por un tiempo nada más, porque si tú estás buscando al Señor, tarde o temprano, si has cometido una falla, un pecado, un error, va a haber una consecuencia. Y no quiero ser fatalista ni de verdad darles malas noticias, pues, pero yo estoy siendo sincero esta mañana. Todo trae consecuencias. Cuando tú trabajas, hay un sueldo por ese trabajo, tú haces algo bueno en tu casa, limpias tu baño, vas a disfrutar tu baño limpio por el tiempo que se pueda. Todo trae consecuencias. Pero acá hay malas consecuencias. Nuestros errores pueden traer malas consecuencias, así como le trajeron a David. Dolorosas, sí, pero eran necesarias, tanto para defender la reputación del Señor, así como también para enseñar a las futuras generaciones que hay consecuencias por la desobediencia. Hay consecuencias. Y esas generaciones somos hoy día nosotros. La Iglesia Cristiana Camacho, que está hoy por Zoom y aquí en este salón. Voy a nombrar tres dolorosas consecuencias para David. Dice que la palabra dice que la espada nunca se apartará de su casa. Y sinceramente vemos la palabra y dice que Dios destruye la paz y la estabilidad que David se había dedicado, le había tomado un trabajo construir. Y vemos que su reino es destruido por 2 guerras civiles. Luego tenemos otra consecuencia. Dice la palabra, de tu misma casa levantaré el mal contra ti. Ese vergonzoso pecado sexual y esa violencia asesina en la que David se involucró de manera secreta es practicada abiertamente en la palabra por sus hijos Amnón y Absalón. Y como tercera consecuencia, dice la palabra, ciertamente el niño morirá. El niño concebido por el pecado de David murió 7 días después de haber nacido. Hermanos, no podemos como creyentes, como hijos de Dios, como personas que quieren que les vaya bien, como personas que quieren tener bendiciones en su vida, no podemos tomar el pecado a la ligera. El ejemplo de David debe recordarnos que Dios no lo tomó de esa manera a David. Hermanos, si David no fue absuelto, ¿qué derecho tenemos nosotros a ser absueltos por lo que hacemos? Esta mañana tenemos nosotros la oportunidad, porque así es nuestro Dios, un Dios de nuevas oportunidades, que sus misericordias son nuevas cada mañana, basta cada día su propio afán. Hoy es un nuevo día que el Señor nos ha regalado, no importa lo que tengamos que hacer mañana, las obligaciones, la agenda recargada, los quehaceres en la casa. Esta mañana tenemos la oportunidad de reconocer delante de Dios que hemos cometido muchos errores y no los hemos reconocido. David pudo encontrar perdón, pero hubo consecuencias. Pero así hayan consecuencias, porque tampoco vamos a quedarnos pensando, nos vamos a quedar pensando en las consecuencias. Tenemos que actuar ya. David actuó inmediatamente que fue descubierto, David actuó al instante. Está bien, pasó un tiempo para que él reconozca, pero hoy día, esta mañana, si tú estás siendo descubierto por el Señor de que no reconoces tus faltas, no reconoces tus errores, que hay pecados en ti que tú no quieres reconocer, esta mañana tú puedes actuar como David. Y decirle inmediatamente, como le dijo David a Natán, Señor, he pecado contra ti. David pudo encontrar perdón. Nosotros también esta mañana lo podemos encontrar. Pero fue mejor acercarse a Dios. Dice, porque en el Salmo 32 dice, en el 3 y 4, mientras callé,
O sea, mientras hubo ese silencio de David, que no quiso pensar 2 minutos, 3 minutos en lo mal que había hecho, sino que entraba en su mente, no pasa nada, y seguía tranquilo, y así estuvo, dicen algunos comentaristas, por 1 año. Se envejecieron mis huesos, mientras tú calles, mientras tú no reconozcas tu pecado, no reconozcas tu falta delante de Dios, te puede pasar lo mismo que a David. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. La verdad trae libertad. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Todo mal para David en ese tiempo. Y él lo pudo reconocer en este Salmo 32. David podía testificar que durante todo ese tiempo que él vivió, que él cayó, porque no vivió, cayó su pecado, estaba en angustia. No sé cómo tú estás esta mañana, pero dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Y esta mañana el Señor, sus misericordias son nuevas cada mañana y Él quiere darnos de esa misericordia esta mañana. Dice en el versículo 5 del Salmo 32, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David pidió perdón y pudo decir, pidió perdón y recibió ese perdón y pudo decir, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Y esta mañana nuestro Señor puede ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Hoy es el tiempo perfecto para que el Señor pueda ser hallado. Si has estado de repente distraído al inicio de la palabra, hasta el final o hasta este momento, yo te digo una cosa, te resumo la prédica. Si tú confiesas tus pecados y te apartas, alcanzarás misericordia. Y tú en tus fuerzas no vas a poder. Tú hoy en tus fuerzas no puedes reconocer que fallas delante de Dios. Ni siquiera puedes reconocer a tu familiar que has cometido un error. Si no podemos reconocer ante nuestra persona cercana que hemos cometido un error, ¿cómo vamos a decirle al Señor, Señor, hemos pecado? Si no podemos con un poco, ¿cómo vamos a lidiar con lo grande? Necesitamos una confesión sincera como la de David. Los radiólogos del Kaiser Permanente ahí en Denver, Colorado, afirmaban, y lo leímos hace un rato, que aprender de sus errores los estaba convirtiendo en verdaderos especialistas confiables. ¿Quién no quiere un doctor confiable que te dé un diagnóstico certero? Ellos eran los que habían reconocido sus errores. Podían tener diagnósticos más acertados. Las personas podían realizar un tratamiento a tiempo y podían salvar vidas. ¿Qué podría pasar con una persona que reconoce su error delante de Dios? ¿Qué creen que puede pasar con un creyente humilde que reconoce sus faltas, sus errores delante de Dios? Podríamos hacer mejor el trabajo que se nos ha encomendado. Aprender de nuestros errores nos vuelve mejores discípulos de Cristo. Seríamos hijos más confiables para Dios. El mensaje de Dios sería más efectivo, porque ¿cómo predicar sin santidad? ¿Cómo hablar de lo que tú no vives? Pero si tú reconoces tu pecado delante de Dios, el Señor te va a ayudar a salir de eso. Vas a ser más efectivo para compartir la palabra. Ya el Señor hará el resto, pero que tú puedas decir que como el atalaya, hiciste tu trabajo, pero en santidad. ¿Cómo yo voy a vivir viviendo una doble vida y querer ir a predicar a una persona? Por eso es que el Evangelio se ha venido a menos. Por personas que viven doble vida de cristiano, hipócritas. El Señor no quiere que vivamos vida hipócrita. El Señor quiere que seamos personas como David, que reconozcamos nuestro error e inmediatamente nos acerquemos a Él.
Lo único que hace una persona que no reconoce sus faltas, sus errores, es limitar a Dios. Él no va a poder actuar en nuestras vidas sin escuchar su voz, su consejo. Él es el gran consejero. Estamos limitados, viviendo un cristianismo que el Señor no quiere que tú vivas. Un cristianismo paupérrimo. Deberíamos nosotros sentarnos en este lugar para salir llenos del Señor. No para salir pensando qué vamos a hacer. Sinceramente, el Señor nos quiere más fieles a Él. ¿Cómo seremos corregidos? ¿Cómo seremos instruidos? ¿Cómo seremos perdonados sin un reconocimiento que hemos fallado? Y sin reconocimiento no hay cambio. Porque ¿cómo vamos a cambiar algo que desconocemos? Si no podemos reconocer un error, hermanos, menos vamos a poder reconocer nuestro pecado. Jesús dijo que los enfermos necesitan médico. Y para que una persona vaya al médico, necesita reconocer que está enferma. Una persona sana no necesita médico. Una persona que no reconoce sus errores no necesita de Dios. Y todos cometemos errores. Por consiguiente, todos necesitamos de Dios. Casados, solteros, adolescentes, jóvenes, adultos. Él ha venido a llamar a los pecadores. Y yo estoy en esa lista. Sin una confesión sincera del pecado, el sacrificio de la cruz no tendría sentido. Toda esa pasión, sin una confesión sincera, Cristo murió de más en la cruz. Si el sacrificio de la cruz no tiene sentido, hermanos, el cristianismo no tiene sentido. Para ser verdaderos discípulos esta mañana debemos reconocer nuestros errores. Si antes de entrar a este lugar no te considerabas un discípulo de Cristo, hoy puedes ser llamado por el Señor como un discípulo, solo si eres obediente a Él. El que oye su voz, el que le obedece. Vamos a cantar una canción para decirle que Él tome el trono de nuestro corazón, que Él reine en nosotros, porque ¿a quién ponen por rey? Ponemos por rey a una persona a la cual nos vamos a sujetar, a someter, a obedecer. Y yo quiero poner por rey de mi vida al Señor. Quiero que Él transforme mi corazón. Quiero que Él me dé esa convicción de pecado. Porque con nuestra vista hasta el día de hoy hemos andado ciegos. ¿Cuántos necesitamos esa claridad en nuestros ojos? ¿Cuántos necesitamos ser limpiados de nuestro pecado? Para una persona corregible, siempre hay esperanza. Yo quiero ser corregible por el Señor. Él quiere reinar en nuestra vida. Yo sé que muchas personas en esta mañana quisieran ser restauradas, quisieran ser perdonadas. ¿Y saben qué? El altar está abierto. Hoy el Señor está nuevamente disponible, como estuvo para David, para darnos ese perdón que tanto necesitamos. Yo creo no ser el único que necesito ser perdonado, porque continuamente le fallo, continuamente cometo fallas. Padre, perdónanos, Señor. Queremos que reines en nuestra vida, Jesús. Queremos que nuestra vista sea más clara. Queremos escudriñar en tu palabra aún lo que no podemos ver malo en nuestra vida. Señor, te necesitamos. Vivimos todos los días, Señor, a veces angustiados, afanados, ansiosos, cuando tú quieres que vivamos una vida en paz, en abundancia, con gozo. Y eso solo va a traer que nosotros podamos tener humildad para reconocer que te necesitamos. No sé si has venido por primera vez a este lugar y necesitas reconocer que necesitas a Cristo. Señor, te necesitamos. Vamos a cantar una vez más esta canción.
para que Él reine en nuestra vida, sea la principal autoridad que existe sobre presidentes, sobre dignatarios, sobre nuestros padres naturales. Estás tú, Señor, como principal autoridad, y a ti nos sujetamos, porque tú solo tienes pensamientos de bien para nosotros. Todo lo bueno, todo lo agradable viene de ti, Señor, y eso queremos para nuestra vida. No queremos vivir en derrota, sino en victoria, Señor.